La traición nunca avisa antes de destruir tu vida. Simplemente entra caminando con el rostro de tu propia sangre. 41 años de matrimonio me enseñaron que los peores golpes no vienen de tus enemigos. Vienen de las personas con las que compartes la mesa. Mi nombre es Carlos Varela. Tengo 68 años y he pasado casi cada uno de esos años en el agua de una forma u otra. Comencé en el sur de la Florida como un inmigrante de primera generación que no podía permitirse ni siquiera un bote de remos. Mis manos todavía tienen las cicatrices de la fibra de vidrio y los tornillos de bronce de aquellos primeros días. Hoy, Varela Marine Group es un imperio. Lo que empezó con un solo muelle alquilado y una lata de café llena de herramientas, ahora son 4 marinas de servicio completo desde Miami hasta Fort Lauderdale. Construimos y reparamos yates para personas que creen que el dinero puede comprar el océano. Pero mi esposa, Elena, fue la verdadera razón por la que todo esto funcionó. Yo construí el negocio con sudor y sangre. Ella construyó el hogar que hacía que valiera la pena tener ese negocio. Hace 9 meses, en una mañana de domingo que comenzó como cualquier otra mañana de mi vida, la encontré en el piso de nuestra cocina. Los médicos lo llamaron un aneurisma cerebral. Sin advertencias, sin síntomas. Un sábado por la noche estábamos en la terraza, sintiendo la brisa salada de Biscayne Bay y riendo de alguna tontería. Para cuando el café del domingo terminó de colarse, ella ya se había ido. Yo aún no lo sabía, pero esa mañana de domingo sería solo la primera vez que mi mundo entero se desmoronaría. No sería la última. Lo único que Elena dejó atrás, algo que yo todavía podía tocar, estaba en el astillero privado detrás de nuestra casa en Fort Lauderdale. Era una embarcación clásica, una Chris Craft Capri del año 1958, casco de caoba pura, adornos de cromo impecables. El tipo de bote que ya no se fabrica porque nadie tiene la paciencia para hacerlo. Elena compró los restos de ese bote en una subasta de bienes hace 25 años por solo $400, y luego pasó cada hora libre del último cuarto de siglo, devolviéndolo a la vida. Consiguió las piezas originales de un depósito de chatarra. Cepilló a mano las costillas de reemplazo con madera de roble blanco. Quitó 7 capas de barniz viejo, con nada más que una pistola de calor, un raspador y una paciencia infinita. Ella llamó al bote La Gracia, pero todos en nuestro círculo simplemente lo llamaban el bote de Elena. Nunca hubo ninguna duda de a quién le pertenecía esa alma de madera. Desde que ella falleció, mi rutina era caminar hacia ese astillero privado la mayoría de las mañanas antes de ir a la oficina. Me sentaba en La Gracia con mi café, solo para respirar el olor a barniz, a cedro y a algo más profundo en esa madera que juraría que todavía era ella. Era el único lugar en el mundo donde el vacío de su ausencia no dolía de una manera tan aguda. Ese lunes en particular, con el café en la mano, empujé la pesada puerta de madera del astillero. Me detuve tan en seco que casi dejo caer la taza al suelo. El elevador hidráulico estaba vacío. La cuna donde La Gracia había descansado durante las últimas 2 décadas no contenía nada más que un charco de agua de sentina fresca. Había un rectángulo de concreto limpio, donde el polvo de 25 años no había tenido tiempo de volver a asentarse. El bote había desaparecido. Mi primer pensamiento fue que nos habían robado. Mi segundo pensamiento, una vez que el pánico se disipó lo suficiente para dejar entrar a la lógica, fue que un robo no tenía ningún sentido. La puerta del astillero estaba cerrada con llave, igual que siempre. No había vidrios rotos. Las bisagras estaban intactas. Fui directamente a la cámara de seguridad que Elena insistió en instalar hace unos años. La grabación mostraba el muelle vacío a las 3 de la mañana. Y luego, a las 11, una pantalla negra. Alguien había cortado la transmisión de video. Alguien que sabía exactamente dónde estaba la caja de conexiones. Solo 3 personas en el mundo tenían una llave de ese astillero y el código de ese sistema de cámaras. Yo, nuestro cuidador de la propiedad, que estaba en un viaje de pesca en Los Cayos con el teléfono apagado. Y mi hijo, Mateo. Me dije a mí mismo que había una explicación. Me dije muchas cosas esa mañana que resultaron ser una completa mentira. Más tarde, cuando el impacto inicial se quemó lo suficiente como para permitirme pensar en línea recta, el lado práctico de la operación no fue difícil de armar. Mateo, mi único hijo, de 39 años, tenía su propio remolque para botes. Conocía nuestra rampa privada mejor que nadie fuera de la familia.
No necesitaba romper nada. Entró con su propia llave. Bajó el remolque antes del amanecer, sacó la gracia de su cuna con el cabrestante y desapareció antes de que los vecinos despertaran. Un hombre no se mueve tan rápido ni tan limpiamente a menos que haya estado planeando el golpe con días de anticipación. Mis manos temblaban tanto que necesité 2 intentos para desbloquear mi teléfono y llamar a Mateo. Respondió al cuarto timbre. En el segundo en que escuché el ruido de fondo, los anuncios resonantes y el eco de cientos de maletas arrastrándose, supe que no estaba en su oficina. «Hola, papá. Estoy un poco ocupado ahora mismo». Su voz sonaba casual, desprovista de cualquier preocupación. «¿Dónde estás, Mateo?» Mi voz salió más ronca de lo normal. «En el Aeropuerto Internacional de Miami. De hecho, abordamos en 20 minutos. Sofía y yo finalmente vamos a hacer ese viaje a Europa del que hemos estado hablando». «¿Dónde está el bote de tu madre?» Hubo una pausa en la línea. No fue una pausa de culpa, fue una pausa de molestia, como si yo hubiera interrumpido algo importante para preguntar sobre un detalle insignificante. «Mira, papá, no te alteres. Se lo vendí a un corredor ayer. Me dio un precio justo. Todos contentos». Las palabras aterrizaron como un bloque de concreto sobre mi pecho. Tuve que poner mi mano libre plana sobre el banco de trabajo solo para mantenerme de pie. «¿Vendiste el bote de tu madre?» «Papá, mamá se fue hace casi un año. Ese bote solo estaba sentado en un cobertizo acumulando polvo y consumiendo dinero del seguro. No le hace ningún bien a nadie pudriéndose en el agua. Ese bote fue 25 años de su vida, Mateo. No era tuyo para venderlo. Técnicamente iba a ser mío de todos modos algún día, ¿verdad? Soy el único hijo que tienes». Solo adelanté un poco el cronograma. Una campanilla de abordaje sonó detrás de él. Levantó la voz por encima del ruido, con una arrogancia que me revolvió el estómago. «Sofía ha estado muy deprimida desde el funeral. Necesita este viaje. Primera clase, los mejores hoteles. Lo hice por ella. Tú siempre dices que la familia es lo primero. Solo estoy haciendo lo mismo que tú harías». Casi me río. Y no había absolutamente nada gracioso en ello. Sofía, mi nuera, no había derramado ni una sola lágrima real en el funeral de Elena. Ella había pasado la recepción quejándose de que el aire acondicionado estaba muy fuerte y de que el servicio de catering era mediocre. «Supéralo, papá. Es solo un bote de madera. Hablaremos cuando aterricemos». Y la línea se cortó. Me quedé en ese astillero vacío con el teléfono aún presionado contra mi oreja, escuchando el silencio. Y entonces, algo frío y muy claro se instaló en mi pecho, justo donde había estado el pánico un minuto antes. Porque aquí está la verdad sobre dirigir una empresa naviera durante 40 años. Aprendes a oler una historia que no cuadra antes de que puedas siquiera explicar por qué. Un viaje en primera clase a Europa para 2 personas, incluso uno extravagante, alcanza un tope de unos $40,000, quizás 50,000, si Sofía reservó las suites más caras. Yo sabía exactamente cuánto valía la gracia. Elena y yo la habíamos tasado para la póliza de seguro hace 3 años. Una Chris Craft Capri del 58. Completamente restaurada, con las piezas originales. No se vende por $50,000. Se vende por $250,000. Y para el coleccionista adecuado, mucho más. $260,000 como mínimo. Mateo era arrogante. Podía ser descuidado con los sentimientos de otras personas de una manera que todavía me sorprendía a sus casi 40 años. Pero Mateo no era estúpido. Y nunca en toda su vida había dejado más de $200,000 sobre una mesa por error. El viaje no era la razón de la venta. El viaje era la historia de cobertura. Y yo todavía no tenía idea de cuán profundo llegaba realmente el engaño. Todavía estaba parado allí, haciendo esa matemática mental, cuando mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido con código de área de Palm Beach. «Señor Varela, habla Héctor Quintanilla. Soy corredor de botes clásicos». Su voz tenía un tono tenso que no me gustó. Un tono de hombre que ha visto algo que preferiría no haber visto. «Le compré un bote à suis joyeux. La Chris Craft». «Lo sé. Me lo acaba de decir. Señor Varela, necesita venir a mi taller hoy mismo si puede. Hay algo que su esposa dejó dentro de este bote, y creo que necesita verlo antes de que yo haga cualquier otra cosa». «¿Cómo consiguió mi número, Héctor? ¿Y cómo es que un corredor de su experiencia entrega esa cantidad de dinero sin confirmar a quién se lo está entregando?» «No se lo entregué todo.
ni de cerca. Y no voy a hacerlo. Héctor hizo una pausa, respirando pesadamente a través de la línea. La práctica estándar en cualquier venta de más de $50,000 donde hay un poder notarial involucrado es clara. Escribo un depósito, mantengo el resto en una cuenta de depósito en garantía, y no libero un solo centavo del saldo hasta que el título se libere en el Estado. Esa Capri todavía está registrada a su nombre y al de una señora Elena Varela. Nunca fue transferida a su hijo. Él apareció con una carta supuestamente notariada, supuestamente firmada por usted, y una licencia con el apellido de la familia. Parecía lo suficientemente limpio para un cheque de depósito de $40,000, pero no fue lo suficientemente limpio para que yo transfiriera más de $200,000 a un joven apresurado. Eso no es precaución, señor Varela. Así es como funciona el papeleo en este nivel. En este negocio, todos en la costa de la Florida saben quién es Carlos Varela. Me tomó 2 minutos encontrar el número directo de su oficina. Lo iba a llamar de todos modos para verificar la firma, pero luego encontré lo que su esposa escondió detrás de ese tablero, y hoy todo esto dejó de tratarse del papeleo. Un depósito, no la venta total. Lo que sea con lo que Mateo se alejó en esa puerta del aeropuerto, no era el valor real del bote. Era solo el efectivo suficiente para cubrir 2 boletos de avión y unos hoteles, con el resto del dinero congelado en una cuenta de seguridad. Y esa carta notariada tenía mi nombre. Yo no había firmado nada. Nadie me había pedido que firmara nada. Lo que Mateo le entregó a Héctor era falso. Y este corredor me lo acababa de confirmar sin que ninguno de los dos dijera la palabra falsificación en voz alta. ¿Qué fue lo que dejó mi esposa? Pregunté, sintiendo que el aire de repente pesaba demasiado. Prefiero mostrárselo que decírselo por teléfono. Pero señor Varela, sea lo que sea que su hijo le haya dicho sobre por qué vendió este bote, le aseguro que no es la verdadera razón. Encontré una caja de metal a prueba de fuego asegurada con bridas debajo del tablero, justo detrás del grupo de indicadores. Alguien la escondió allí a propósito. Y por lo que veo, no estaba destinada a ser encontrada por nadie más que por usted. No recuerdo haber colgado el teléfono. Tampoco recuerdo el viaje de casi 1 hora por la carretera interestatal 95 hacia Palm Beach. Lo único que recuerdo es estar parado en el taller de Héctor Quintanilla 1 hora después. El olor a aceite de motor viejo y caoba llenaba el aire húmedo. Estaba mirando hacia abajo, hacia una pequeña caja de seguridad a prueba de fuego abierta sobre su banco de trabajo. Y dentro de ella había una memoria USB, un montón de papeles doblados y unidos por una banda elástica reseca por el tiempo. Y un cuaderno de espiral con una letra que yo habría reconocido en cualquier parte del mundo. La letra de Elena. Casi no lo llamo. Héctor se frotó la nuca con incomodidad. Pensé que era solo papeleo viejo del registro, pero luego abrí la primera página. Tomé el cuaderno con manos que no estaban completamente firmes. La primera página estaba fechada hace un poco más de 2 años, 7 meses antes de la muerte de Elena. La primera línea estaba escrita en tinta azul y decía: si alguien que no sea yo alguna vez encuentra esto, significa que algo ya salió terriblemente mal, y Carlos necesita saberlo todo. Levanté la vista hacia Héctor. Él me estaba mirando con la expresión cuidadosa y compasiva de un hombre que sabe que acaba de entregarle una bomba activa a un viudo. Héctor, mantuve mi voz lo más estable que pude. Necesito que retenga este bote. No lo venda, no lo mueva, no lo toque. Le pagaré lo que cueste mantenerlo exactamente aquí. Señor Varela, ya había asumido eso. Asintió hacia el cuaderno en mis manos. Lo que sea que esté escrito ahí adentro. Espero que no sea tan grave como parece. Era peor, mucho peor. Me senté en la cabina de mi camioneta en el estacionamiento del taller durante casi 2 horas. Leí la letra de mi esposa muerta iluminada por la luz del tablero. Para cuando terminé de leer la última página, entendí 2 cosas con una claridad absoluta y aterradora. La primera era que Elena había sabido que algo andaba muy mal en Varela Marine Group mucho antes que yo. La segunda era que, fuera lo que fuera, iba mucho más allá de la venta fraudulenta de un bote en la puerta de un aeropuerto. El cuaderno no era un diario de reflexiones, era un libro de contabilidad. Había fechas, cifras en dólares, iniciales en lugar de nombres completos en algunos lugares, como si ella no hubiera estado completamente segura todavía de en quién podía confiar para escribirlo sin rodeos.
Había registros de pagos a una cuenta de proveedor que no coincidía con ningún proveedor real que tuviéramos en nuestros registros. Un patrón de facturas de nuestras ubicaciones en Miami y Fort Lauderdale que se disparaba cada trimestre y luego se corregía silenciosamente antes de la auditoría anual. Y entrelazadas a través de los números en los márgenes estaban sus propias observaciones. Los números no cuadran. Le pregunté a DR sobre la discrepancia en la cuenta de suministros. Me dio una excusa sobre un error en el software. No se lo creo. Voy a revisar los estados de cuenta de los últimos 3 años yo misma. Las iniciales DR pertenecían a Diego Rojas, mi vicepresidente de operaciones durante los últimos 12 años. Yo lo había contratado personalmente. Había sido el padrino en su boda. Le confié las llaves de 4 marinas y de cada dólar que se movía a través de ellas. La última entrada en el cuaderno estaba fechada apenas 11 días antes de que Elena muriera. Decía lo siguiente: encontré las transferencias bancarias, paraísos fiscales en las Islas Caimán. Diego no está actuando solo. Hay una segunda firma en la autorización corporativa y no es la de él. Hablaré con Carlos el domingo sin falta. Todo está en la memoria USB. No dejes que esto muera conmigo. Leí esa última línea 4 veces antes de poder obligarme a creer que decía lo que decía. Ella lo había encontrado. Había descubierto todo el saqueo días antes de su muerte, y nunca tuvo la oportunidad de decírmelo. El aneurisma nos robó ese domingo. Y quienquiera que fuera el dueño de esa segunda firma, acababa de pasar los últimos 9 meses actuando como si el dinero y el silencio les pertenecieran por derecho. A mi teléfono le quedaba una sola barra de batería cuando llamé a Valeria Montes. Ella era mi abogada corporativa, una mujer implacable, y la amiga más cercana que Elena tenía fuera de la familia. Eran casi las 9 de la noche. Valeria respondió al segundo timbre, de la manera en que siempre lo hacía cuando veía mi nombre, y le conté absolutamente todo. El astillero vacío, la llamada desde el aeropuerto de Miami, la mentira sobre el costo del viaje, el descubrimiento de Héctor, la caja de seguridad, el cuaderno, las iniciales de Diego Rojas, y la segunda firma, que Elena nunca llegó a nombrar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Valeria finalmente habló, su voz se había vuelto plana, fría y cuidadosa. Carlos, escúchame con atención. No llames a Diego, no llames a Mateo, no le digas a nadie en la empresa que algo anda mal. Lleva esa memoria USB a mi oficina en Brickell antes de que salga el sol mañana. Traeré a mi mejor contadora forense. Vamos a averiguar exactamente qué tan profundo llega este hoyo, antes de que alguien tenga la oportunidad de triturar un solo archivo. Valeria, si Elena encontró esto 11 días antes de morir. Sé lo que estás pensando, Carlos. No vayas allí todavía. No dejes que tu mente viaje a lugares oscuros. No tenemos pruebas de nada, excepto de que tu esposa sospechaba de un fraude sistemático. Consigamos las pruebas antes de enojarnos. El enojo te hace cometer errores. Las pruebas te dan el poder de destruirlos. Me quedé sentado en la oscuridad de la camioneta, mucho tiempo después de colgar. El cuaderno descansaba en el asiento del pasajero, como si aún pudiera hablar si esperaba lo suficiente. Sobre el océano, las luces de la costa se encendían una por una. Y en algún lugar sobre el Atlántico, mi hijo y su esposa estaban a 35.000 pies de altura, bebiendo champán pagado con el dinero de un bote robado, sin tener absolutamente ninguna idea de que el suelo en casa acababa de abrirse debajo de todos nosotros. Yo todavía no tenía un nombre para esa segunda firma, solo un presentimiento en las entrañas del que no quería tener razón. No tenía idea todavía de que cuando el nombre finalmente saliera a la superficie, la persona que realmente había movido las mayores sumas de dinero fuera del país no sería la que yo más temía. Para la segunda mañana, ya tenía un nombre en una hoja de cálculo donde debería haber estado una firma, y todavía me costaba respirar al verlo. La contadora forense de Valeria, una mujer aguda y sin emociones llamada Beatriz, se reunió con nosotros en la oficina a las 7 de la mañana. El piso 28 en el centro de Miami estaba en completo silencio. La memoria USB ya estaba cargada en una computadora portátil que nunca se apartó de su vista. Le tomó a Beatriz menos de 3 horas exponer en números fríos e innegables exactamente con qué se había tropezado mi esposa. Durante un poco más de 3 años, los fondos habían sido desviados silenciosamente de las cuentas de las marinas
a través de un proveedor fantasma llamado Costa Norte Supply, una empresa que, según pudo rastrear Beatriz, existía solo en papel y en una cuenta bancaria en las Islas Caimán. La autorización de Diego Rojas aparecía en casi todas las facturas y en las aprobaciones de transferencias bancarias internacionales, aquellas que requerían una segunda firma ejecutiva por encima de cierta cantidad de dólares. Y ahí estaba, tan claro como el día en la pantalla brillante, Mateo Varela. Beatriz observó mi rostro de la manera en que la gente observa a un hombre parado demasiado cerca del borde de un abismo. Señor Varela, quiero ser clara antes de que salte a conclusiones legales. Una firma no significa automáticamente que él supiera lo que estaba firmando. Algunos ejecutivos jóvenes firman lo que se les pone enfrente sin leer cada línea. Mi hijo lee todo. Mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Mateo negoció su propio calendario de distribución de fondos fiduciarios cuando tenía 26 años. Él no firma cosas sin leerlas. Valeria puso una mano sobre mi brazo. Su rostro era una máscara de concentración profesional. Entonces averigüémoslo con certeza antes de decirle una sola palabra. Si está involucrado, lo manejaremos con toda la fuerza de la ley. Si no lo está, lo protegeremos de la caída de Diego. Una parte pequeña y obstinada de mi alma de padre todavía esperaba que Beatriz estuviera equivocada. Esa parte de mí se hacía más pequeña con cada hora que pasaba. Beatriz pasó el resto de ese día, y la mayor parte del siguiente, rastreando el dinero. El aire acondicionado de la oficina zumbaba mientras los vasos de café frío se acumulaban en la mesa de conferencias. La imagen que se formó fue mucho peor que un fraude cometido solo por codicia. Fue un fraude cometido con paciencia, a lo largo de los años, por alguien que entendía exactamente cómo funcionaba nuestra contabilidad, porque yo mismo lo había entrenado. Eran cantidades pequeñas al principio, fáciles de descartar como errores de redondeo o sobrecargos de proveedores de piezas de motor. Luego, las transferencias se hicieron masivas una vez que comprobaron que nadie los estaba buscando. El total, una vez que Beatriz terminó de rastrear cada transferencia bancaria internacional, ascendió a un poco más de $2.100.000 robados en 3 años, canalizados a través de las cuentas de Costa Norte Supply. Una estaba a nombre de Diego Rojas, y una segunda cuenta, que pertenecía a una sociedad matriz. Carlos. Beatriz deslizó un documento impreso sobre la mesa de cristal. El sonido del papel resonó en la habitación vacía. Su nuera estableció la segunda cuenta hace 18 meses. Los honorarios de presentación, el agente registrado en Coral Gables, todo el trabajo legal. Ella es la que autorizó las transferencias más grandes fuera del país. Sofía. Me recosté en la silla de cuero y pensé en cada cena familiar donde Sofía había desviado la conversación hacia las vacaciones que todos deberíamos tomar juntos. Cada vez que mencionaba de manera demasiado casual lo ajustadas que estaban las finanzas con el salario de gerente regional de Mateo, a pesar de que yo sabía exactamente lo generoso que era ese salario. Pensé en la forma en que había fingido llorar en el funeral de Elena. Sus lágrimas duraron exactamente el tiempo suficiente para que la gente rica de la congregación notara que estaba llorando. Y ni un segundo más. Yo no lo sabía todavía. Pero Sofía no era solo una cómplice en este esquema. Ella era el cerebro arquitecto de todo el sistema. Y mi hijo había vendido a su propia madre para complacerla. Esperar su regreso fue la prueba de resistencia más brutal de toda mi vida. Durante los 5 días siguientes, mientras ellos terminaban sus vacaciones europeas pagadas con sangre, yo me dediqué a construir una guillotina financiera. No dormí, no comí, solo respiraba el aire frío de la oficina de Valeria, preparando cada documento legal. Mateo y Sofía aterrizaron en Miami un martes por la tarde. Venían bronceados, descansados, y con la arrogancia intacta de quienes creen que el mundo les pertenece por derecho. Los cité en mi casa de Fort Lauderdale esa misma noche. Les dije que quería hablar sobre el futuro de Varela Marine Group y sobre el dinero del bote. Mantuve mi voz completamente nivelada por teléfono. Cuando cruzaron la puerta principal, traían el olor del lujo extranjero. Sofía llevaba un bolso de diseñador que costaba más que el primer muelle que yo alquilé en mi vida. Mateo entró hablando fuerte, quejándose del tráfico en la carretera interestatal 95. Les pedí que se sentaran en la mesa del comedor. En la habitación de al lado, con la puerta entreabierta, Valeria estaba sentada en silencio.
Una grabadora digital registraba cada respiración en la casa, siguiendo sus estrictas instrucciones legales. Mateo se recostó en la silla. Me miró con esa confianza vacía que tienen los hombres que nunca han tenido que construir nada con sus propias manos. Papá, antes de que empieces con tus sermones, ya te expliqué lo del bote. Fue una decisión de negocios. Lo interrumpí antes de que pudiera decir otra palabra. Quiero hablar de Costa Norte Supply. La habitación se quedó en un silencio tan absoluto que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. El pulgar de Sofía, que había estado deslizando distraídamente la pantalla de su teléfono, se detuvo en seco. Su rostro perdió todo el color en un instante. Nunca he oído hablar de eso, respondió Mateo, pero lo dijo demasiado rápido. Su voz había subido una octava, traicionando el pánico que intentaba ocultar. Eso es fascinante, le dije, apoyando ambas manos sobre la pesada madera de la mesa, porque tu firma está en 11 autorizaciones de transferencias bancarias internacionales, enviando dinero de nuestra empresa a una cuenta en las Islas Caimán durante los últimos 3 años. $2.100.000, para ser exactos. Mateo tragó saliva con dificultad. Papá, yo firmo 100 cosas a la semana. Si Diego me puso algo enfrente para que lo firmara, es culpa de él. Yo no reviso cada recibo de pintura. Le dije que no se atreviera a hacer eso. Mi voz salió con una dureza que cortó el aire de la habitación. Le ordené que no intentara culpar a Diego por su propia basura. Saqué el cuaderno de Elena y lo dejé caer sobre la mesa. El golpe sordo del papel contra la madera hizo que Sofía diera un pequeño salto en su silla. Tu madre descubrió esto antes de morir, Mateo. Ella lo escribió todo con su propio puño y letra. Fechas, números. Tus iniciales justo al lado de las de Diego. Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos estaban fijos en la letra de su madre. Ella planeaba decírmelo ese mismo domingo por la mañana. Continué, sintiendo un nudo de hierro en mi garganta. El mismo maldito domingo que la encontré muerta en el piso de la cocina. Ella nunca tuvo la oportunidad porque el aneurisma se la llevó primero. Y la segunda cuenta extraterritorial, dije, girando mi cabeza lentamente hacia mi nuera. La que recibió las transferencias más grandes, esa no está registrada a nombre de Diego. Está registrada bajo una sociedad matriz que tú abres en Coral Gables hace 18 meses. Sofía, en mis 40 años de carrera, he negociado contratos de construcción de yates por valores que superan todo el patrimonio de mi hijo, sin que mi pulso se acelere un solo latido. Pero en ese comedor, viendo cómo la máscara de mi nuera se desmoronaba en tiempo real, mis manos temblaban con una furia que nunca antes había conocido. Papá, escúchame, suplicó Mateo, levantando las manos como si pudiera detener las palabras. Me puse de pie lentamente. Le dije que no quería escuchar ni una sola mentira más en mi casa. Le recordé que su madre pasó 25 años restaurando un bote de madera con sus propias manos, con la espalda adolorida y las manos llenas de astillas. Y él había falsificado un poder notarial para vender ese mismo bote en una tarde, solo para comprar boletos de primera clase con dinero que ya llevaba 3 años robándonos. Les señalé la puerta. Les dije que se largaran de mi casa en ese mismo instante y que mi abogada se comunicaría con ellos. Mateo intentó decir que yo no podía hacer eso, que él era familia. Lo miré desde arriba, con la sangre latiendo en mis sienes. Le dije que yo construí este imperio desde una mesa plegable y una lata de tornillos viejos, y que absolutamente podía destruirlo a él. Salieron de la casa sin decir una palabra más. Me quedé solo en el comedor durante mucho tiempo, escuchando el silencio de la misma manera en que uno examina una herida profunda para ver cuánto está sangrando. Pensé que esa confrontación iba a ser la parte más difícil. Estaba completamente equivocado. La verdad más aterradora aún me esperaba a la mañana siguiente, y saldría de la boca de Diego Rojas. Entré a la oficina de Diego a primera hora, con Valeria a mi lado y el informe forense de Beatriz impreso sobre el escritorio. Esperaba negación. Esperaba que Diego gritara, llorara o intentara culpar a mi hijo por todo. Lo que obtuve en cambio fue algo parecido al alivio. Como un hombre que finalmente suelta un peso aplastante que había olvidado cómo cargar. Diego ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Se frotó el rostro con ambas manos temblorosas. Me dijo que Mateo había acudido a él hacía 4 años, justo después de ser ascendido a gerente regional.
Mateo se quejaba de que su salario era demasiado bajo en comparación con lo que creía merecer como el único heredero del Imperio Varela. Sofía tenía gustos caros, y Mateo tenía un resentimiento profundo por haber recibido un título sin el dinero infinito que él creía que lo acompañaba. Diego me confesó que al principio le dijo que no, pero un mes después, Mateo y Sofía volvieron con la idea del proveedor fantasma ya diseñada. Dijeron que sería pequeño, discreto, y que nadie revisaría las facturas de pintura y suministros de motor. Diego dijo, con la voz quebrada, que debió haber entrado a mi oficina ese mismo día para decírmelo, pero dejó que lo convencieran por una parte del dinero, y una vez que estás adentro me dijo, no hay una forma limpia de salir. Lo dejé asimilar el silencio por un momento, y luego le dije la verdad. Elena lo descubrió todo 11 días antes de morir. El rostro de Diego se volvió completamente blanco, como si le hubieran drenado la sangre del cuerpo. Juró por su vida que no sabía nada de eso, que no tenía idea de que Elena había encontrado los papeles. Le pregunté si Mateo lo sabía. Hubo un silencio largo y asfixiante en la oficina. Diego bajó la mirada hacia sus manos. Dijo que no lo sabía con seguridad, pero que recordaba que Mateo había comenzado a mover las transferencias mucho más rápido y por cantidades más grandes, unas 3 semanas antes de que Elena falleciera. Diego siempre pensó que era simple avaricia, pero ahora, mirando mis ojos, se dio cuenta de que Mateo probablemente sabía que su madre se estaba acercando a la verdad. Quiero decirles que esa revelación no me destruyó. Sería una mentira. Pasé cada hora de las siguientes semanas preguntándome si mi propio hijo vio a su madre desentrañar el fraude y simplemente decidió acelerar el robo en lugar de detenerse. Pasé noches enteras en la oscuridad, preguntándome si el estrés de descubrir que su hijo era un ladrón fue lo que provocó el aneurisma que la mató. Es una pregunta para la que nunca tendré respuesta. Y es una duda con la que tendré que vivir hasta el último de mis días. Al 9º día, el informe forense completo llegó a la oficina del fiscal federal de los Estados Unidos en Miami. Valeria había sido implacable. El fraude electrónico a través de fronteras internacionales, moviendo fondos hacia las Islas Caimán, no se queda como un asunto familiar por mucho tiempo. Los federales tomaron el control de inmediato. Valeria ya había congelado todas las cuentas corporativas a las que Mateo y Sofía tenían acceso. Los eliminó del seguro de la empresa y comenzó los trámites legales para destituir a Mateo como beneficiario del fideicomiso familiar. Diego renunció esa misma mañana y cooperó plenamente con los investigadores desde el momento en que llegaron las citaciones. Valeria me dijo que esa era la única razón por la que Diego no pasaría el resto de su vida natural tras las rejas. Mateo y Sofía contrataron a un abogado defensor de alto perfil. Intentaron argumentar que todo era un malentendido contable exagerado por un padre en duelo. Ese argumento duró exactamente lo que tardaron los fiscales federales en mostrar las 11 autorizaciones con la firma de Mateo. La carta notariada falsa, utilizada para vender el bote de su madre. La empresa fantasma registrada a nombre de Sofía. Y el cuaderno de Elena. Ver el cuaderno de mi esposa presentado como la principal prueba de cargo, con la cadena de custodia directa desde un astillero en Palm Beach hasta la Corte Federal, fue un golpe devastador. El juicio fue frío. 6 días de testimonios bajo las luces fluorescentes de un tribunal de Miami. Beatriz, la contadora forense, caminó a través de 3 años de transferencias bancarias frente a un jurado de 12 extraños, con la paciencia clínica de un cirujano. Me senté en las bancas de madera todos los días. Mateo nunca se dio la vuelta para mirarme. Llevaba puesto un traje azul marino que yo mismo le había comprado para su graduación universitaria. Sofía me miró solo una vez en el último día. Su rostro no mostraba arrepentimiento, ni siquiera miedo. Mostraba una incredulidad fría, incapaz de procesar que alguien finalmente le estuviera diciendo que no. El jurado tardó menos de 4 horas en declararlos culpables a ambos de fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero y falsificación. El juez, un hombre mayor con 0 tolerancia para el privilegio tóxico, dictó la sentencia con voz firme. Le dio a Mateo 7 años en una prisión federal. A Sofía le dio 9 años, citando que ella había estructurado personalmente la sociedad matriz en el extranjero. Escuchar a un juez federal decirle a tu único hijo cuántos años de su vida acaba de cambiar por avaricia, es un momento que no puedo describirles. No hubo victoria en ese tribunal, no hubo alegría, solo el peso aplastante del deber cumplido
y el silencio de una línea de sangre que yo mismo acababa de cortar de raíz. La orden judicial recuperó poco más de $1.900.000 de los fondos robados. Valeria fue rápida y lo sacó de las cuentas extraterritoriales antes de que los abogados de Sofía pudieran apelar. Yo no quería que ese dinero volviera a las cuentas operativas de mis marinas como si nada hubiera pasado. Elena merecía algo mucho más grande que un balance contable limpio. Trabajando con Valeria y un comité de médicos locales, utilicé esos fondos recuperados para crear la Fundación Elena Varela para la investigación del aneurisma cerebral, con sede en Fort Lauderdale. Financiamos programas de detección temprana en 3 hospitales del sur de la Florida. Su nombre ahora está en el ala de un centro médico en lugar de estar oculto en una empresa fantasma en las Caimán. Ese era el único final correcto para ese dinero. En cuanto a Varela Marine Group, limpié la casa. Traje a una firma externa para auditar cada centavo. Despedí a la mitad del equipo directivo superior. Y esta vez, no contraté a ejecutivos con trajes caros. Ascendí a los supervisores de los muelles, a los mecánicos, a las personas que llevaban 20 años con las manos llenas de grasa y salitre, construyendo esta empresa a mi lado. El negocio funciona mejor ahora. La lealtad basada en el trabajo duro demostró valer mucho más que cualquier título universitario impreso en papel brillante. Un mes después de que terminó el juicio, conduje por la costa hasta el taller de Héctor Quintanilla en Palm Beach y compré de nuevo a la Gracia. Héctor había cumplido su palabra. Rechazó 3 ofertas astronómicas de coleccionistas privados. Me dijo que algunos botes simplemente no están a la venta, sin importar lo que diga el papel. Le pagué generosamente por su lealtad, y yo mismo remolqué el bote de regreso a casa. Lo devolví a su cuna hidráulica en el astillero privado, exactamente donde había descansado durante 25 años. Salgo a ese astillero la mayoría de las tardes ahora. Me siento en la Gracia con una taza de café cubano. Paso mi mano por la caoba que Elena lijó hasta dejarla perfecta. Y me permito recordarla exactamente como merece ser recordada. No como una víctima en un caso de fraude corporativo, sino como la mujer que tuvo la paciencia de convertir restos de madera en una obra de arte. Y la fuerza para proteger a su familia, incluso después de haberse ido. La traición no siempre llega gritando desde la boca de un enemigo. A veces llega en silencio, durante 3 años pacientes, desde las personas que tenían todas las razones del mundo para cuidarte. Nunca subestimes el silencio de un hombre en duelo, y jamás subestimes lo que una mujer que amaba su hogar está dispuesta a hacer para defenderlo desde el más allá. ¿Alguna vez has descubierto una traición financiera disfrazada de un simple desacuerdo familiar? ¿Cómo encontraste la verdad y qué hiciste cuando la tuviste en tus manos? Cuéntame tu historia en los comentarios. Deja un me gusta en este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas la próxima historia.